Germán Martínez, el expresidente del PAN, va a ser candidato al Senado por Morena. Germán Martínez fue furioso adversario de Andrés Manuel López Obrador mucho tiempo. Después del anuncio, el lunes en esta mesa, Diego Fernández de Ceballos dio su opinión sobre la decisión de Germán Martínez. Debe merecer consideración humana, no solo por su trayectoria de tantos años de lucha, con un talento por todo mundo reconocido, que ha sido frontal en contra de López Obrador durante muchos años, pero que hace unos días nos dijo que estaba viviendo en el laberinto de su soledad política. Ha de ser un mundo casi siniestro, porque una persona que entra en el laberinto de la soledad política y ha sido político toda su vida, debe de ser una cuestión de crisis fuerte. Era de verdad un hombre estimable y respetable. Era un hombre muy lúcido, que sigue siendo inteligente, porque es una delicia leer sus artículos semanales en la prensa, y realmente me sorprendió. Repito, merece consideración humana bajo la perspectiva que he señalado. Un hombre que se encuentra en el laberinto de su soledad política, pues puede explicarnos por qué cayó donde cayó. Y solo te puedo decir para terminar que ojalá que todo ser humano y sobre todo todo político debe tomar en cuenta que un mal final deshonra toda la vida. Buenas noches. Era apenas de justicia que te sentaras en el mismo lugar que se sentó Diego. ¿Qué opinas de lo que dijo Diego, Germán? Que no es un mal final, que es un buen principio para el país, acompañar a Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, que no hay derrotas, ni victorias, ni adversarios para siempre. Y tercero, que yo aprecio mucho a Diego Fernández de Ceballos y lo admiré mucho cuando iba a dialogar con Carlos Salinas a Los Pinos, cuando obtuvo con negociaciones con el adversario la foto para la credencial para votar, cuando obtuvo la autonomía del Banco de México, cuando obtuvo el reconocimiento de las iglesias. Eso me llevo yo de Diego Fernández de Ceballos, a quien aprecio y a quien le mando un saludo. Cuando dices esas cosas, ¿te pones en ese lugar con Andrés Manuel? Es decir, ¿tú lo ves como un adversario del que vas a negociar cosas con él para que sean mejores? ¿Así lo ves? Es un adversario al que yo respeto cuando estuve en el PAN. Y ahora es sin duda un líder que el país requiere, que el país reclama, que el país está demandando por el cambio. Andrés Manuel ha cambiado, Carlos. ¿Cuánto? A ver, ahí te va. El año pasado dijiste ignorancia supina. Evidenció con la promesa de desaparecer al Estado Mayor Presidencial. Eso dijiste, ¿eh? No son cadetes de fiesta, ni quinceañeras, ni guayuras, son contrapeso. Si AMLO conoce la historia, como dices, sabría cómo un Estado Mayor es garantía que el militarismo, enfermedad detectada por Madero, al que dices, mira, ¿has hablado ese tema con él? Empiezo por ahí. ¿Has hablado del Estado Mayor Presidencial con él? Porque él insiste que va a acabar con el Estado Mayor Presidencial. He hablado con él y no tengo ningún compromiso por debajo de la mesa. No. Y agradezco mucho que me haya invitado a las listas de Morena. Dijiste el año pasado que era ignorancia supina desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Hace unos días, aquí lo presentamos, lo volvió a decir. ¿Le has planteado que es ignorante desaparecer el Estado Mayor Presidencial? Yo he planteado, y no me arrepiento de lo que escribo, y yo estoy cambiando. Y sin duda, el país reclama un cambio. Yo di un paso adelante. Sé decir no, y voy a un órgano del Estado mexicano. Él cree, y yo también, en que tiene que vivir en México una república. Y en una república, pues, es de elemental sentido constitucional, político, que el poder está dividido, que está controlado, que no es de un solo hombre. Si llega una iniciativa de un posible presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado, en donde acaba con el Estado Mayor Presidencial, ¿cómo va a votar Germán Martínez? Déjame decir una cosa primero. No, ponte esta mesa y luego me dices otra. ¿Cómo va a votar Germán Martínez? Una cosa de contexto que es necesario decir. López Obrador, el presidente López Obrador, tiene derecho, el derecho esencialmente democrático, a revisar lo que hace
este gobierno, los destrozos de este gobierno, por supuesto, los destrozos de Peña Nieto, lo que tiene indignada a mucha gente y me tiene indignado a mí y me tiene sentado aquí frente a ti. También yo quiero encabezar ese enojo social y transformarlo en esperanza. Tenemos derecho. Si llega una iniciativa donde desaparece el Estado Mayor Presidencial, derecho ¿cómo vas a votar? A revisar. ¿Cómo vas a votar? Depende de la iniciativa. Si la iniciativa desaparece el Estado Mayor Presidencial, cosa que tú llamaste que era de ignorancia supina y que el López Obrador, ¿cómo vas a votar ese día? Es una pregunta muy simple, Germán. Porque quiero entender qué vas a hacer como senador. Eres un hombre inteligente, nos conocemos hace mucho tiempo. Es una pregunta muy sencilla, Germán. Yo quiero que el presidente de México esté cuidado y no tenga riesgo. Ese será mi principio. Te adelanto eso y luego ya nos vemos aquí si pasa esa iniciativa. Y que si pasa, pero no me has dicho cómo vas a votar. No, pues si me enseña la iniciativa, yo que por cada una de las iniciativas, invítame a tus programas. Cuando sea senador, hacemos ese compromiso. ¿Puedes votar en contra de iniciativas que presente el presidente si el presidente fuera López Obrador? Sé decir no. En Morena no les encanta eso de votar en conciencia. Y además sé asumir responsabilidades políticas. Cuando perdí, hace 9 años me fui. Uno de los únicos políticos que lo ha hecho en este país. No vengo por hueso. Vengo porque está amaneciendo una nueva forma de agregación política en el país y yo quiero estar definiendo los contornos de esa nueva pluralidad. Se acabó eso de PRI, PAN, PRD. Viene una nueva forma de agregación, que es la reconciliación, Carlos. Y eso lo encabeza Andrés Manuel, y eso me gusta, y eso me entusiasma, y eso me subleva para estar aquí contigo. Tú has hablado mucho de que Andrés cambió, pero esa es una impresión tuya o puede ser mía. Lo que yo quiero preguntar es qué cambió en ti. ¿Mí? Sí. Que sé ver con más madurez, sofrocine, dice Aristóteles, templanza, las cosas. Después de 9 años, uno se tranquiliza, después de 9 años uno madura, y después de 9 años uno da pasos al frente. Este país reclama diálogo, este país reclama reconciliación, este país reclama concordia. ¿Qué cambió? No se puede estar quebrando el país en dos. Eras muy crítico de algo que pasaba en Morena que llamabas obediencia anticipatoria, es decir, obedecer al líder sin preguntar. No te han exigido esa Morena para ser senador de la República, ni vas a ser ese senador. Estuve en su casa de López Obrador y le agradezco. Y no firmamos ninguna carta de intención. No me arrepiento de lo que he sido, no me arrepiento de lo que soy y no me arrepiento de lo que seré al lado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Carlos Puch. Regresa a esta mesa cuando quieras, ¿eh? No habías querido venir en 9 años hasta ahora. Ordena. Saludos al jefe Diego.